Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos sumergiremos en un relato que estoy seguro les cautivará, porque vamos a hablar de amor en Estambul, Halil İbrahim y Esla, un encuentro inesperado. Si son amantes de las historias románticas, con un toque de misterio y ambientadas en escenarios tan mágicos como Estambul, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de adentrarnos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es una forma fantástica de apoyar nuestro contenido y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Imaginemos Estambul, esa ciudad que une dos continentes, con su historia milenaria, sus mezquitas majestuosas, sus bazares bulliciosos y el Bósforo que refleja el alma de un imperio. Es en este escenario de ensueño donde se cruzan los caminos de Halil İbrahim y Esla, dos almas que hasta ese momento parecían vivir vidas completamente distintas, ajenas la una a la otra. Halil İbrahim, un joven arquitecto con un futuro prometedor, dedicado a su trabajo y a la preservación del patrimonio histórico de la ciudad. Un hombre de principios con una visión clara y un corazón noble, pero quizás un poco reservado, inmerso en los planos y los edificios que hablan de siglos pasados. Por otro lado, Esla, una talentosa artista emergente, apasionada por la vida, con una sensibilidad a flor de piel que plasmaba en sus lienzos. Su espíritu libre y su mirada única hacia el mundo la convertían en una figura vibrante y magnética. Sus vidas, al parecer, no tenían por qué cruzarse. Eran como dos barcos navegando en rumbos paralelos en el vasto mar de Estambul. Pero el destino, ese tejedor invisible de los hilos de nuestras vidas, tenía otros planes. El encuentro fue, como bien dice el título, inesperado. Podría haber sido en una galería de arte donde Esla exponía su obra, y Halil İbrahim, buscando inspiración para un nuevo proyecto de restauración, se detiene ante uno de sus cuadros, cautivado por la fuerza y la emoción que transmitía. O tal vez fue en un rincón escondido del gran bazar, regateando por una alfombra antigua, donde sus manos se rozaron accidentalmente, provocando una chispa instantánea, un reconocimiento silencioso que trasciende las palabras. Imaginemos ese primer cruce de miradas. ¿Fue un rayo de sol atravesando las nubes? ¿Un momento de silencio en medio del bullicio? La primera impresión siempre es crucial. Quizás Halil İbrahim se sintió atraído por la vivacidad de Esla, por esa aura de artista libre que la envolvía. Y Esla, por su parte, pudo haber percibido la seriedad y la profundidad en la mirada de Halil İbrahim, un hombre anclado en la historia pero con una sensibilidad que la atrajo irremediablemente. A partir de ese momento el azar, o quizás la predestinación, comenzó a orquestar pequeños encuentros. Un café compartido en una terraza con vistas a Santa Sofía, una caminata por las calles empedradas de Sultanahmet al atardecer, una conversación fortuita mientras ambos observaban el mismo minarete recortarse contra el cielo anaranjado. Lo fascinante de esta historia es cómo dos mundos tan diferentes comienzan a entrelazarse. Halil İbrahim, acostumbrado a la lógica y a la estructura de la arquitectura, se encuentra ante la imprevisibilidad y la belleza caótica del arte de Esla. Esla, por su parte, empieza a ver en la rigidez aparente de Halil İbrahim una estructura sólida, una base sobre la cual podía proyectar sus sueños y sus emociones. El amor no surge de la noche a la mañana, es un proceso, una construcción delicada. Y en Estambul, con su atmósfera cargada de romanticismo y misterio, este amor se va gestando de forma natural, como una flor que se abre lentamente al sol. Las conversaciones se vuelven más profundas. Comparten sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Halil İbrahim le habla de la importancia de preservar la memoria de los edificios, de cómo cada piedra tiene una historia que contar. Esla le muestra cómo el arte puede capturar la esencia efímera de un momento, la emoción pura que resuena en el alma. Él admira su audacia, su capacidad para ver la belleza en lo ordinario. Ella se deslumbra con su conocimiento, su pasión por la historia, su forma de dar vida a los vestigios del pasado. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Pueden surgir obstáculos. Quizás las presiones profesionales de Halil İbrahim, las exigencias de su carrera, amenazan con alejarlo de este nuevo sentimiento. O tal vez la naturaleza bohemia de Esla, su deseo de viajar y explorar el mundo, genera inseguridades en un hombre que prefiere la estabilidad. ¿Podrá el amor que ha nacido en las orillas del Bósforo superar estas diferencias? ¿Serán capaces de encontrar un equilibrio entre sus mundos, de construir un puente que los una en lugar de separarlos?
Las pequeñas rivalidades o malentendidos, propios de cualquier relación incipiente, se magnifican en el escenario de una ciudad tan intensa como Estambul. Imaginen un malentendido en un café concurrido, un comentario interpretado erróneamente mientras pasean por el puente de Gálata. Estos momentos, aunque tensos, también son oportunidades para el crecimiento, para una comunicación más honesta y profunda. Es en la superación de estas adversidades donde el amor se fortalece, se purifica. Y aquí es donde entra la magia del título, un encuentro inesperado. No fue planeado, no fue buscado conscientemente, pero cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Ese primer encuentro o esa chispa inicial desencadenó una cadena de eventos que los llevó a conocerse, a enamorarse, a descubrir en el otro esa pieza que faltaba para completar su propio rompecabezas. ¿Fue una coincidencia cósmica? ¿Una señal del universo? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que sus vidas adquirieron un nuevo significado a partir de ese momento. La historia de Halil Ibrahim y Esla en Estambul no es solo una historia de amor romántico, es también un reflejo de cómo dos personas, con perspectivas y experiencias vitales diferentes, pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Es la unión de la historia y la modernidad, de la lógica y la pasión, de la tierra y el cielo. Es la demostración de que el amor puede encontrarse en los lugares más insospechados, a través de los encuentros más fortuitos. Podemos imaginarlos explorando juntos la ciudad, de una manera que antes no hubieran podido hacer solos. Halil Ibrahim le muestra a Esla los detalles arquitectónicos de las mezquitas históricas, las historias que se esconden en cada fachada. Esla, a su vez, le abre los ojos a la vibrante escena artística contemporánea de Estambul, a los murales urbanos, a las galerías de arte independientes. Juntos redescubren la ciudad, cada uno aportando su propia perspectiva, creando una experiencia compartida que profundiza su conexión. Incluso sus diferencias, que al principio podrían haber parecido barreras insuperables, se convierten en fortalezas. La metodicidad de Halil Ibrahim equilibra la espontaneidad de Esla, y la visión artística de Esla aporta una nueva dimensión a la apreciación del entorno por parte de Halil Ibrahim. Se vuelven el uno para el otro un espejo, reflejando lo mejor de sí mismos, pero también mostrándoles áreas donde pueden crecer y mejorar. El tiempo pasa, y el amor entre Halil Ibrahim y Esla florece, arraigándose en la rica historia y la vibrante energía de Estambul. Sus encuentros, que comenzaron de forma inesperada, se convierten en planeados, en momentos que esperan con ansias. Las llamadas telefónicas se vuelven más frecuentes, los mensajes de texto se llenan de cariño y complicidad. Lo más hermoso de su historia es la autenticidad de su conexión. No es un amor fabricado, es un amor que surge de la admiración mutua, del respeto y de una profunda comprensión de sus almas. Es un amor que les impulsa a ser mejores personas, a perseguir sus sueños con renovada energía y a encontrar en el otro un refugio seguro y un compañero incondicional. Así, Halil Ibrahim y Esla nos demuestran que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, y que las conexiones más profundas a menudo surgen de los encuentros más inesperados. Su historia, tejida en el tapiz de Estambul, es un recordatorio de la belleza de la vida, de la magia del destino y de la fuerza transformadora del amor. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante historia de Halil Ibrahim y Esla, dos almas que se encontraron de forma inesperada en la mágica ciudad de Estambul. Hemos visto cómo sus vidas, aparentemente tan distintas, se entrelazaron de manera natural, cómo el amor floreció entre ellos a través de conversaciones profundas, descubrimientos compartidos y la superación de pequeños obstáculos. Su historia es un hermoso ejemplo de cómo la conexión humana puede surgir de lo imprevisto, enriqueciendo la vida de quienes se atreven a abrirse al amor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje por Estambul y por esta conmovedora historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Tienen ustedes alguna historia similar de encuentros inesperados que hayan marcado sus vidas? Déjenme sus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios, me encantará leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.